Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga grande y abundantemente en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado. De verdad, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hoy comenzamos una semana nueva, una semana laboral, ¿ya? Damos honra y gloria a nuestro Dios por habernos cuidado, protegido en este tiempo precioso. Así que, bien. Espero que ustedes hayan pasado un fin de semana, el día de ayer también, que hayan podido aprender de la palabra del Señor en este tiempo maravilloso que el Señor nos enseña. Es porque en realidad, hoy más que nunca, necesitamos aprender de Él, necesitamos llenarnos de Él, necesitamos aprender cómo servirle a nuestro Dios en este tiempo. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas nuestras amados hermanos, familia, aquellos que se van conectando. Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a este su devocional Pan de Vida, Pan de Vida, hermanos queridos, donde la palabra de Dios, acuérdese, la palabra de Dios es el alimento espiritual para nosotros. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Así que siempre acuérdese de esta verdad. Necesitamos alimentarnos porque la palabra de Dios, ella es la que nos alienta, ella es la que nos llena de fe, ella es la que nos llena de confianza, ella es la que hace en nuestras vidas lo que nadie puede hacer, ni un psicólogo, ni el psiquiatra, ni el consejero. La palabra de Dios, ella es lo que el hombre necesita para aprender a crecer, a vivir, a llevar su hogar, su familia y todas sus situaciones. Aprenda a depender siempre de Él a través de su palabra. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle comienzo en esta mañana, por favor, a la palabra del Señor, pero sin antes vamos a orar, ¿sí? Vamos a darle gracias a nuestro Dios, hermanos queridos, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé de lo que su palabra hoy tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Allí donde usted está, incline su rostro, tenga una actitud de reverencia delante de nuestro Dios, sabiendo de que Él está en su santo trono. Dice la palabra de Dios, calle delante de Él toda tierra, porque Jehová está sentado en su santo trono. Y es así, hermanos queridos. Él es nuestro Dios y necesitamos guardar silencio delante de Él y pedirle después, hermanos queridos, con toda reverencia, con toda humildad, que Él hable nuestras vidas, que Él enseñe nuestras vidas, que Él conforte nuestras vidas, que Él cada día nos dé de su sabiduría y su inteligencia. Sobre todo de esa paz que llena nuestros corazones. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente por esta nueva mañana, Señor. Gracias porque tu misericordia está latente cada día más, Señor. Gracias. Gracias porque podemos saber, amado Dios, con toda seguridad y certeza de que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias por tu presencia, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias papá. Papito lindo, en esta preciosa hora, Señor, queremos derramar nuestro corazón delante de ti y decirte, papá, que tú eres lo más importante. Señor, que tú eres el Dios que complace, que llena, Señor, nuestro corazón, Señor, con lo que realmente necesita, Señor. Sabemos que nuestro corazón nunca se sacia, nuestro corazón y nuestra vida, Señor, siempre querrá más y más y más, Señor. Pero en ti podemos encontrar, Señor, lo que el mundo, ni el dinero, ni nada de las cosas que puedan estar a nuestro alrededor pueden llenar, Señor. Tú eres perfecto, tú eres un Dios recto, tú eres un Dios santo. Padre, en el nombre de Jesús,
te rogamos que tú hables a nuestras vidas en esta preciosa mañana, que tú nos enseñes, que sea usted, Señor, confortándonos y confrontándonos, Señor, con tu verdad, para que quitemos, Señor, de nosotros todas aquellas cosas que no te glorifican. En el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos, Señor, por todas esas personas, Señor, que se están uniendo, que se van a unir y que se unirán en esta mañana, Señor, o en este día, Padre, y que estarán escuchando tu palabra. Bendíceles, háblales, enséñales, pero sobre todo, papá, que su carácter sea moldeado conforme al tuyo. En el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a Romanos capítulo 6, ¿sí? Romanos capítulo 6. Acuérdese, tener siempre su Biblia a mano, un cuaderno, una agenda o una libreta y un esfero, hermanos queridos. Un esfero, sea lápiz o esfero pluma, no sé cómo le llamarán, pero es importante para nosotros ir tomando apunte. Muertos al pecado, ¿sí? Muertos al pecado. Vamos a leer del capítulo 6 hasta el versículo del 1 al 14. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado vivimos aún, ¿cómo vivimos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuche. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de él. Sabiendo que Cristo, 10, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideraos muertos, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Una de las cosas que el apóstol Pablo enseña en este capítulo 6 en adelante, ¿sí?, es, hermanos queridos, cómo el cristiano debe de comenzar a vivir. ¿Sabe? Y vuelvo y le repito, la salvación que Cristo nos da, la salvación no se gana por las obras. Hermanos, yo la recibo cuando me arrepiento con todo mi corazón. Arrepentimiento es, yo dejo esa mala vida que he estado acostumbrado a llevar, dejo el pecado, cualquiera sea el pecado que sea, y vengo al Señor, le pido a Dios que por favor perdone mi pecado,
¿sí? Perdone mi pecado y ya está. Y acepto el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Pero eso, vuelvo y le repito, no es simple y llanamente una oración de dientes para afuera. Eso es, hermanos, con fe en el Señor, reconociendo nuestro pecado y dejándolo. ¿Ya? Entonces, después el apóstol Pablo vuelve y habla precisamente de cómo nosotros debemos de vivir, ¿sí? Si hemos sido justificados, si hemos aceptado ese sacrificio enorme que Cristo hizo en el madero de la cruz para que nuestros pecados sean limpiados y borrados, lógicamente que el pecado que la persona puede tener o que yo puedo tener, ese pecado que estamos acostumbrados, debe traer un dolor en mi vida, debe traer una incomodidad en mi vida, debe traer algo, hermanos, en mí que quiero aborrecer el pecado. Aborrezco el pecado. Ya no quiero saber más de cosas que yo sé que son en contra de la palabra, en contra de mi Dios, que ofenden a Dios. Y esto, hermanos queridos, esto es lo hermoso, porque cuando dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que cuando nosotros oímos la palabra, ¿sí? Escuchamos el evangelio de la verdad y entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos queridos, Él no nos dejará, hermanos, tranquilos, aun cuando yo peque. Y es algo que usted ya no puede estar tranquilo, ya no puede vivir tranquilo, ya no puede pecar. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted hace algo que no glorifica a Dios, que usted se enoja y dice cosas que no debe decir, que usted de pronto, qué sé yo, tiene resentimientos, odio en su corazón. Yo recuerdo algo, hermanos queridos, desde mi testimonio personal, cuando yo vengo al Señor y le digo, Señor, perdóname. Acuérdese que una de las cosas que, bueno, de pronto usted no lo sabe, pero yo conocí de mi Señor a los 6, 7 años. Mi mamá me llevaba al templo, a un templo que había ahí cerca de mi casa, ahí íbamos, y iba a la escuelita dominical, y allí iba, pero después de cierta edad ya no quise volver, y bueno, me aparté. Pero cuando una de las cosas que el Señor hizo en mi vida, y que de verdad, hermanos, Él lo hizo, porque no hay quien más lo hubiera podido hacer, solamente mi Dios. Yo era una persona que era muy vulgar y era una persona que fumaba mucho, hermanos queridos, y el Señor me quitó esa basura, pero así, me quitó de una. Y cuando yo, hermanos, sentía ese asco por esas cosas, asco de verdad, literal, asco. Yo sentía el olor del tabaco, de cosas así. Yo decía, uy, no, qué asco. Y eso Dios lo puso en mí. Dios lo puso en mí. Y recuerdo, hermanos, que algo que Dios puso en mi corazón fue ir a hablar con la familia que yo había ofendido. Y fui, conversamos y bueno, y eso es algo que el Señor lo va haciendo en nosotros, ¿verdad? Limpia nuestro corazón. Ahora, la pregunta, hermanos, por eso es que a Pablo dice esto, ¿sí? Es como la pregunta que de pronto usted a veces cuando está haciendo algo, ¿no? Y usted dice, bueno, como una clase, y usted dice, bueno, ¿será que me pueden preguntar esto, ¿no? Me pueden hacer esta pregunta referente a lo que yo estoy hablando. Y Pablo hace preguntas y él mismo las responde en el capítulo 6. Escúcheme, dice así, escuche. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Sí? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mire que el mismo apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible? ¿Será que entonces como Cristo ya pagó, yo ya acepté el sacrificio del madero de la cruz, yo ya recibí el perdón de mi Dios,
entonces no importa, porque como yo ya recibí, necesito y puedo pecar igualmente y no pasa nada, ¿sí? O puedo permanecer allí y no pasa nada. Y Pablo, miro lo que él mismo dice en el versículo 2, en ninguna manera, no, en ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora la pregunta es, hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, si usted y yo hemos pedido perdón al Señor y nosotros hemos reconocido nuestro pecado, ¿cómo es posible que todavía vivamos en las mismas cosas del pasado, en las mismas fechorías, en las mismas malas andanzas, en los mismos vicios, que todavía, hermanos queridos, me sienta tan débil ante el pecado? Y algo que nosotros debemos entender por medio de las Escrituras es que el apóstol Pablo dice, dice, no puede ser, no podemos estar en esta situación. No podemos en realidad tomar el pecado y hacer como si nada pasara y decir, bueno, tanto Dios me perdona. Y ahí comenzamos a decir como el que peca y reza empata, ¿verdad? El que peca y ora, ya está. Y seguimos lo mismo y no hay un cambio en nuestra vida. Por eso es que el mismo apóstol Pablo comienza diciendo, si nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo en la semejanza del bautizo. Por eso, ahora, para que nosotros entendamos esto, en los tiempos, hermanos, de los apóstoles, en los tiempos de Jesús, el arrepentimiento iba ligado con el bautismo o con el bautizo. Iban allí. Era la persona, ¿sí?, que reconocía a Cristo, ¿sí?, reconocía y pedía perdón inmediatamente, que era lo que venía inmediatamente, el bautismo. Venía, y ¿qué era lo que estaba diciendo? Yo muero, estoy sepultado juntamente con Cristo. Eso es lo que significa el bautismo. Entonces, ¿qué es? Por eso es en inmersión, o sea, debajo del agua, ¿sí? Debajo del agua. Entonces, por eso es que cuando yo vengo y me bautizo y me lanzan hacia atrás, ¿no?, y me meten debajo del agua, eso es, hermanos queridos, lo que estaba diciendo era, yo soy un cristiano, un seguidor de Jesús, y así como Cristo murió, yo también muero a esta vieja vida y resucito a una nueva con él, ¿sí? Y mire qué tremendo, hermanos queridos, pero hoy en día hay personas que llevan años de cristianas, ¿sí?, que conocen del Señor, que hablan del Señor, hermanos queridos, y saben muchas cosas de la palabra, pero, escúcheme bien, pero, vaya usted, dígales, hay que bautizarse. No, yo no quiero ser tan fanático, dice. Yo esas cosas, cuando yo ya esté bien, cuando yo ya mejore, cuando yo ya deje todas las cosas. No, Señor. El arrepentimiento iba ligado con el bautismo, pero no para salvación. No es que si yo no me bautizo, ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. No es que si yo no me bautizo, hermanos queridos, yo no voy a ser salvo. Pensemos en el hombre que estaba al lado de Jesús en la cruz del Calvario, ¿se acuerda? Estuvo allí. Ok. ¿Ese hombre se bautizó? No, no se bautizó. ¿Qué hizo ese hombre? Fue salvo. Ahora, pero, esto es importante. Eso es válido para una persona que de pronto, ok, apenas conoce, ¿sí?, es predicado el evangelio y que esa persona ya está en agonía y está muriendo. Pero cuando yo digo, ok, llevo tantísimos años de conocer del Señor y ahora
y ahora yo ya no quiero hacer esto porque no me parece, entonces yo tengo que pensar realmente, ¿cree en lo que el Señor dice o cree en lo que a esa persona solo le conviene? ¿Sí? Y es un parte de la vida del cristiano. Es parte de nosotros, hermanos queridos, comenzar a hacer las cosas. Es parte de la vida de nosotros, hermanos, hacer como dice la palabra. Así que si usted no se ha bautizado, hermanos queridos, ¿qué está esperando? Lleva tantos años de conocer del Señor, ¿y qué está esperando? ¿Que sea perfecta o perfecto en todas las cosas? No va a pasar. Estamos en ese proceso. ¿Qué es lo que tiene que pasar? En mí tiene que haber una inconformidad contra el pecado. Si yo hoy sé que qué sé yo, me enojé y grité y me enojé de una manera, hermanos queridos, que yo no tenía que enojarme, ¿qué tengo que hacer? Y yo espero de verdad que cuando usted suceda algo así, el Espíritu Santo de Dios, de verdad que está en su corazón, yo oro para que el Espíritu Santo le redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Y que Él le diga, oye, estás mal, y que usted con toda humildad no solamente pida perdón al Señor, sino a la persona que también ofendió. Y que le pueda decir, mira, Señor, perdóname, y a la persona que le ofendió o le hizo algún daño, pueda restituir, pueda arreglar ese daño. Y es ahí donde hay bendición de nuestro Dios. Es ahí donde hay una bendición verdadera. Por ende, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está diciendo acá? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Ya está. ¿Cómo tenemos que andar? ¿Cómo dice que aquí en la parte final del versículo 4? ¿Cómo? En vida nueva. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 4? Necesitas nacer de nuevo. Una vida nueva. Las cosas viejas ya pasaron. Todas vienen siendo nuevas, hermanos queridos. Y es algo hermoso. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo me arrepiento de todo corazón, inmediatamente no se me van a solucionar los problemas. Pero espiritualmente, hermanos queridos, pasa algo que usted no se imagina. Nació para el Señor, creció en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que me dice el Señor? Viva una vida nueva en el Señor. Viva una vida nueva. Hay algo que a mí me llama la atención, como dice la palabra del Señor. Acompáñeme un poquito con su propia Biblia en Colosenses capítulo 2, ¿sí? Acompáñeme, por favor. Versículo 12. A ver. Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor así. Escuche. 2:12. Escuche. Sepultados con Él en el bautismo, en la cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Por qué nosotros creemos? Acuérdese que venimos hablando de la fe. Esto es lo que yo estoy seguro, hermanos, que sucedió en mi vida. Yo morí a mi pecado. Señor, perdóname ese pecado, esta maldad, esto que yo hacía. Señor, perdóname. Me vuelvo al Señor. El Señor, hermanos queridos, comienza una obra preciosa en mí. Comienzo a ver ese deseo en mi corazón, hermanos queridos. Veo esa necesidad, no tanto deseo, sino esa necesidad de tener comunión con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Ya es una necesidad en mi vida. La oración y la lectura de la palabra se vuelven parte de mí. ¿Por qué? Porque es donde yo me voy a alimentar espiritualmente. Antes eso a mí no me importaba. Antes eso a mí yo no quería nada
hermanos queridos. Pero yo quiero decirle algo, nosotros como cristianos, no es parte de mi carnalidad de sentir o tener esa necesidad de orar y leer la palabra. Eso viene del Espíritu Santo de Dios, no viene de mi carne. Mi carne está infectada con la concupiscencia, con la concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ella quiere pecar sí o sí. Por eso es que el pecado en mi vida carnal no causa ninguna molestia. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Hacerlo morir. ¿Qué quiere decir? Matarlo. Matarlo. Haced pues morir todo lo terrenal en vosotros. ¿Qué es esto? Haced morir es yo esto que sé que va en contra, tengo que morir a esto y renuncio estas cosas. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí? El pecado ya no mora en mí, ¿sí? Ya no tengo nada que ver. Ese yo todos los días ahí, ¿cómo hago que ese pecado muera, hermanos queridos? Me encanta lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Tenemos que vestirnos, dice la palabra del Señor. 3:12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos. Dice, amados, dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Dice la palabra del Señor, dice vestíos, es algo que yo tengo que hacer voluntariamente. Yo renuncio, tengo que analizar mi vida. Eso es una autoevaluación. ¿Cuándo yo tengo que hacer esto? Todos los días de mi vida. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estamos en esta mañana? Entonces, ¿qué es lo que es? Por eso es que dice el apóstol Pablo, si volvemos al libro de los Romanos, capítulo 6, mis estimados, por favor, acompáñenme allí. Dice la palabra del Señor, por eso es que está diciendo que nosotros, hermanos, necesitamos morir, ¿sí? Morir a eso, porque ya somos sepultados. Versículo 4 final dice, nosotros andemos en una nueva vida, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, ¿cómo nosotros morimos al pecado? Esa es la cuestión. Yo tengo que aprender a ser consciente de las cosas. Un ejemplo. Tenemos luchas en nuestros pensamientos, ¿sí o no? Nuestros pensamientos. Tenemos luchas y decimos, bueno, ¿qué será? ¿Cómo yo puedo hacer? Necesito entender. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿es bueno escuchar música del mundo? ¿Sí o no? Y muchas veces esas preguntas son como buscando, si el pastor me dice que sí, entonces yo ya voy a escuchar tranquila, porque tanto el pastor me dijo que sí, entonces aquí yo me voy a quedar tranquilo y tanto el pastor fue el que me dijo. No. Una de las cosas que en nosotros necesitamos, hablando de la música, ¿no? Pero en muchas otras cosas que nosotros necesitamos entender verdaderamente es, hermanos queridos, lo que yo estoy haciendo, esto glorifica a Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta si glorifica a Dios? ¿Cómo yo me doy cuenta? Si yo me escucho una canción, ¿sí? De pronto, qué sé yo, salsa, merengue o un vallenato o el reggaetón que ahora está de moda o, bueno, tantas cosas que hay ahora. Ahora, la pregunta es, ¿a qué me lleva esa música? ¿Me lleva a quererme cortar las venas? ¿Me lleva a querer tomar? ¿Me lleva a querer
recordar cosas del pasado, a traer cosas cuando la palabra de Dios dice, no traigáis a memoria las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo nosotros, hermanos queridos, podemos decir, ¿sí?, que quiero glorificar a Dios cuando mi deleite ya no es, hermanos, escuchar algo que alimente mi espíritu, que exalte el nombre de Dios, que adore el nombre de Dios, que exalte la grandeza de Dios, sino, hermanos queridos, que alimente nuestra carnalidad? Por eso mismo es que en el libro de los Gálatas, el Señor mismo dice en el capítulo 5, versículo 19, dice, haced pues morir todo lo terrenal en vosotros, ¿sí? Dice que es una lucha contra sangre, y es una lucha entre la carne y entre el espíritu. Es una lucha. ¿Cómo es? Todos los días usted y yo tenemos esa misma lucha. No piense, hermanos queridos, que esa lucha que usted está viviendo en este momento, en estos días, en este tiempo, es solamente una lucha suya. No, todos los hijos de Dios vivimos esa lucha. Es una guerra, vivimos en guerra. Aquí en nuestra mente vivimos en una guerra. El hombre que no temía a Dios, escuche bien, el hombre que no temía a Dios, su conciencia está cauterizada. Dice Romanos capítulo 1. Entonces, se cauteriza, ¿qué quiere decir? Ese hombre no le interesa nada, esa mujer no le interesa nada. ¿Por qué? Porque tanto es algo que es normal, ¿sí? Pero cuando venimos a Cristo, viene el Espíritu Santo y se levanta el Espíritu de Dios y comienza a decirme, Víctor, esto está mal, esto no se hace, Víctor, esto no debiste hacerlo. Y uno dice, Señor, perdóname. Y cuando el Espíritu Santo, todos los seres humanos que, hermanos queridos, hemos venido al Señor Jesús y que le hemos dicho, perdona mis pecados, todo ser humano que haya pedido perdón al Señor, haya sido sellado con el Espíritu Santo, antes de pecar, escúcheme bien, porque no tenemos excusa para pecar, no tenemos excusa. Si nosotros pecamos, ahora lo hacemos voluntariamente también, o sea, con conocimiento de causa. ¿Por qué le digo yo esto? Porque el Espíritu Santo de Dios que está en mí, Él me dice, Víctor, esto no vayas, allá no vayas, Víctor, haz esto, Víctor, ese es el Espíritu Santo. Él me guía a toda verdad. Y ya vamos a hablar más adelante con la bendición de mi Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo de Dios. No tirarnos al piso y hacernos revolcar como, hermanos, lombriz con sal. No. El Espíritu Santo está en nosotros, escúcheme bien. Y el Espíritu Santo comienza a decirte, Víctor, haz esto. Víctor, esto no está bien. Víctor, si tú respondes así, vas a tener esto. Víctor, responde como dice las Escrituras. Entonces, cuando yo le digo, Señor, ¿qué va? Yo voy a hacerlo. Entonces ahí es donde dice la palabra del Señor, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué es? No le tapes la boca, no lo calles, no le digas que no, sino más bien atiende. A la blanda respuesta quita la ira, dice Proverbios 15. Es lo que nosotros necesitamos entender. Por eso es que cuando yo más me lleno de la palabra, yo más voy a tener sabiduría y conocimiento de parte de Dios, cómo yo tengo que obrar. Ya no vivimos en una vida vieja. Estamos en esta carne, sí, pero no quiere decir que le doy rienda suelta a mi pecado y a mi maldad. Y cuando nosotros, aún si nosotros pecáramos, hermanos, por eso primera de Juan capítulo 2, dice versículo 8 y 9, 1, 8 y 9, 2, 1, hermanos queridos, si nosotros pecamos, tenemos que venir al Señor y confesar nuestros pecados. Y el que confiesa su pecado, hermanos queridos, Dios le perdona. Pero a veces tenemos cosas acumuladas, pecados allí, y no venimos al Señor diariamente a decirle, Señor, yo reconozco mi maldad. Y cuando yo vengo al Señor, ¿qué es lo que hace Él?
Él me limpia de todo pecado, me restaura nuevamente y me da otra oportunidad. Y yo sigo adelante, tengo que seguir adelante, porque eso dice el versículo 12 y con esto termino. Escuche, hermanos queridos. No reine, ¿sí ve lo que le estaba diciendo? No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, no puede gobernar en mi vida. Antes, él gobernaba. Ahora, Cristo dijo, arrepentíos porque viene un reino, viene un gobierno. Ha venido ese gobierno y yo he aceptado ese gobierno. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida. Señor, hágase. Que tu reino, Señor, venga a nosotros. Que tu reino, tu gobierno esté en nosotros. Dice, no reine. Eso habla de ¿qué? De gobierno. Cuando hablamos que el pecado gobierna mi vida, entonces yo tengo que saber que hay alguien que gobierna en mi corazón. Y no es precisamente el Señor, sino que es Satanás. O le perteneces a Dios o le perteneces a Satanás. Punto. Entonces dice la palabra del Señor, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí está. En su deleite. Todos nosotros tenemos debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es esa debilidad? ¿Son los hombres? ¿Son las mujeres? ¿Es el trago, tabaco, ron, todas las cosas que puede brindar este mundo? ¿La ira, el enojo, la lascivia, que la inmundicia? ¿Qué cosas son? ¿Qué es lo que gobierna? Entonces, por eso es lo que dice, hermanos queridos, esas cosas no pueden gobernar. Yo siento mi carne, la debilidad por esto, eso es la concupiscencia. Es la debilidad que tengo hacia ciertos pecados. No todos pecamos, sí, pero no todos pecamos de la misma manera. No todos pecamos de la misma manera. Por ende, sigue diciendo versículos 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuáles son nuestros miembros? No presente sus miembros. Los ojos, sus oídos. No prestéis. No haga, pero tampoco preste. ¿Qué quiere decir? No esté mirando lo que no debe de mirar. No esté queriendo agarrar lo que no tiene que agarrar. No esté prestando su lengua para hablar cosas que no tiene que hablar. No preste sus oídos para escuchar cosas que no tiene que escuchar. No presente. No deje que sus pies le guíen, hermanos queridos, a lugares de senderos donde verdaderamente, hermanos, vamos a tener problemas. Y dice así, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, dice, presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ya? Entonces, es algo voluntario. Voy a presentar mis manos, mis oídos. No lo voy a hacer. Eso no es justo. Eso no glorifica a Dios. Como no exalta a Dios. ¿Viste? Por eso, hermanos queridos, es tan importante nosotros entender la salvación. Ahora, ¿esto cómo pasa? ¿Esto es inmediato? No, es una disciplina. La salvación es inmediata. Pero cuando yo vengo, hermanos, a Cristo, Él comienza a decirme a través del Espíritu Santo, mijito, esto es así, y yo comienzo a escuchar y a obedecer y decir, esto yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar. ¿Me cuesta? Claro que me va a costar. No es que está viciada mi carne, está viciada el pecado, y entonces tengo que desintoxicar mi carne del pecado. ¿Y cómo se hace, hermanos queridos? A través de la palabra de Dios, a través de la oración,
pidiendo al Señor fortaleza y poniendo en práctica lo que el Señor, hermanos, me dice en su palabra. Ok, y termina el versículo 14 diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermosa promesa, hermano. Qué hermosa saber de que, hermanos, si usted y yo pecamos, es porque en realidad así lo deseamos, pero no porque el pecado se pueda enseñorear de mí o de usted. El pecado ya no tiene esa autoridad. Cristo pagó por mí. Cristo, hermanos queridos, pagó y llevó, y Él murió y resucitó. Y es por ende que Él me da la fuerza. Él me da la fuerza. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos. Aún, hermanos, cuando yo estoy con ese deseo de pecar, hermanos, escuche. Capítulo 4, versículo 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿sí?, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos vuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios, Él conoce cada una de sus debilidades. Conoce dónde usted es débil. De pronto usted es débil con su boca, con su lengua, con sus ojos, con sus oídos. Es de pronto una persona débil al pecado, débil. Ahora el Señor dice que Él conoce nuestras debilidades. Dice el versículo 15, dice, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una cosa es ser tentado, ¿no? Acuérdese que una cosa es ser tentado. Jesús fue tentado en todo. Pero Jesús no tenía algo que usted y yo tenemos. Y eso se llama concupiscencia. El deseo de pecar. El deseo de hacer lo malo. Ese no tenía mi Dios. Ese no tenía mi Señor. Él, hermanos queridos, fue tentado. Pero sabe cómo darnos la salida en medio de la tentación. Dice el libro 1 de Corintios, hermanos, ninguno es tentado más de lo que puede soportar, porque Dios juntamente con la prueba da la salida. ¿Estás siendo tentado esta semana, el día de hoy? ¿Caíste en tentación el día de ayer? ¿Caíste? ¿Qué tienes que hacer? ¿Decir que ya no quieres orar? ¿Que ya no quieres leer la palabra? ¿Que ya vas a tirar toda la basura? No. Hay que decirle, Señor, perdóname. Y vuélvase a Él con todo el corazón y no lo vuelva a hacer nunca más. Nunca más. Y usted va a ver cómo Dios se glorifica en cada una de sus vidas. Oramos. Padre, agradecemos tu amor y tu misericordia. Agradecemos, Señor, de verdad por tu palabra, porque ella nos enseña, Señor, y nos alienta a vivir vidas consagradas hacia ti. La santidad para nosotros, Señor, no es una alternativa. La santidad, Señor, es una obligación de cada cristiano, Señor. Aún tu palabra dice, Señor mío, que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros, Señor, queremos vivir en santidad, como tú quieres que nosotros vivamos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis amados, les envío un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en esta mañana. De verdad, a toditos, que el Señor les cuide, que el Señor les guarde. Hermanos queridos, estén orando siempre por mí, por mi familia y por el ministerio, que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos con la bendición de nuestro Dios. Si así el Señor lo permite, nos vemos el día de hoy en horas de la noche. Bendiciones. Un abrazo para todos. Chao, chao.